La historia arranca mostrándonos a un gran grupo de bárbaros que se preparan para pelear contra un único guerrero. Este hombre, de pie frente a todos sus enemigos, sostiene dos hachas con fuerza, listo para luchar en cualquier momento. La narración nos cuenta que los bárbaros son guerreros literalmente desde la cuna. El protagonista, con sus hachas, parte los cuerpos de todos los que se atreven a acercarse, luchando con la fiereza de una bestia salvaje. Es implacable. Los bárbaros son criados toda su vida para la guerra, y consideran un honor morir en el campo de batalla. Este bárbaro, que pelea como una bestia sin razón, defiende con todo su ser a una mujer al borde de un peñasco. Ella sostiene en sus brazos a un pequeño niño. El guerrero le grita a su esposa, Ibli, que ha ganado algo de tiempo y que debe preparar el hechizo. Ibli le responde que ha entendido. Ese pequeño niño es nuestro protagonista. Desde muy temprana edad, nos narra que su padre fue el guerrero más honorable que conoció. Incluso al ser traicionado por su tribu, peleó hasta el final por su familia y su honor. En ese momento, múltiples bárbaros atraviesan el cuerpo del padre del protagonista con lanzas, gritándole que muera, pero él no se detiene. A pesar de tener los órganos perforados y estar escupiendo sangre, continúa luchando con una fuerza descomunal. El niño, al ver cómo hieren a su padre, grita desesperado, pero su madre no le permite acercarse. El bárbaro, sangrando pero firme, insulta a sus antiguos camaradas, ahora enemigos, prometiéndoles que no los dejará pasar. Aún herido, sigue acabando con cada uno de ellos con brutal destreza. Mientras tanto, Ibli casi ha terminado el hechizo. De repente, un haz de luz desciende del cielo, justo donde se encuentran ella y su hijo. El pequeño, dentro de ese resplandor, le pregunta a su madre qué está pasando. Ella le responde que, sin importar a dónde lo lleve esa luz, será un lugar mejor que ese, y le ruega que sobreviva. Le muestra una sonrisa dulce, sabiendo que probablemente serán sus últimos momentos juntos. El niño llora desconsolado, con miedo, llamando a su madre. En ese instante, su padre también lo llama por su nombre, Aiden. Sorprendido, Aiden mira a su padre, quien sigue enfrentando a sus enemigos. El bárbaro le pide a su hijo que se vuelva fuerte, lo suficientemente fuerte como para no perder nada en la vida. Mientras Eren es teletransportado ante los ojos de su padre, este continúa gritándole que debe hacerse tan fuerte que nadie pueda tocarlo, que debe asegurarse de sobrevivir. Le dedica una última sonrisa, llena de amor y orgullo. El niño, comprendiendo lo que está pasando, le dice a su padre que entiende, pero no puede dejar de llorar. El protagonista nos relata que en los ojos de su padre, que estaba enfrentando la muerte, no había arrepentimiento ni miedo. El padre se lanzó a pelear nuevamente mientras el chico seguía contando que lo único que se podía ver en él era el orgullo de ser un bárbaro. Cambiando de escena, ahora estamos en la ciudad. Un grupo de bravucones molestaba a un chico. Uno de ellos dijo que debía ser porque los exámenes de admisión a la universidad habían terminado, pero ya estaban atrapando peces gordos desde la tarde. Ese chico al que tenían atrapado, al que catalogaban como nerd, parecía venir de una familia rica. Le preguntaban qué esperaba, que tenía que quitarse la mochila y el reloj de inmediato. Ese chico es Kenjin de tercer año en la preparatoria Geonil. Él les dijo a los bravucones que no deberían hacer eso porque los podría meter en grandes problemas. El rasgo de ese chico se notaba en su cara, era de cuna rica. Uno de los bravucones le dijo que los problemas ya estaban frente a él, llamándolo idiota y burlándose, preguntando si estaba loco o algo parecido. Jin-tae respondió que no era eso, que su amigo estaría allí pronto. Justo cuando el bravucón se iba a preparar para golpearlo, le preguntó qué amigo, si acaso era algún imbécil o alguna clase de monstruo. Pero sus palabras fueron cortadas de golpe, porque el chico salió volando por los aires y terminó chocando contra otro de sus compañeros, golpeándose en la cabeza y dejando a los demás sorprendidos. Otro bravucón preguntó qué demonios estaba pasando, mirando la pared rota. En ese momento, alguien llamó la atención de Jin-tae preguntándole si estaba ahí. Los bravucones quedaron completamente sorprendidos cuando vieron que una persona musculosa, con cuerpo robusto, había atravesado la pared con un solo puñetazo. Ese chico también era de tercer año en la preparatoria Geonil y se llamaba Kang Cheoldu. Los bravucones, viendo a ese chico más grande que ellos, preguntaban qué estaba pasando, cómo había atravesado la pared. Cheoldu los tomó de la camisa y les preguntó qué querían decir con eso. Él es el amigo de Jin-tae. Se preparó para golpear al bravucón y, como ya se pueden imaginar, su aspecto es el de un verdadero bárbaro.
El bravucón solo alcanzó a ver el puño que venía directo a su rostro. Luego cambiamos de escena y vemos al protagonista caminando con su amigo de regreso a casa. Jin-tae le dice que es increíble como siempre puede atravesar paredes con un puñetazo y le pregunta si está seguro de que es humano. Nervioso, el protagonista le pregunta qué quiere decir con eso, asegurándole que por supuesto que es humano. El protagonista nos cuenta que han pasado 10 años desde que llegó a este mundo llamado Tierra. Jin-tae dice que a veces piensa que no podría ser humano. El protagonista le dice que deje esas tonterías y que solo deben irse a casa. Luego cambiamos de escena y vemos varios tazones de arroz vacíos. Un anciano pregunta al protagonista por qué come tan poco, si acaso su pequeño Cheoldu no se estaba sintiendo bien esos días. Mientras comen, el protagonista le dijo que era solo que últimamente no había tenido mucho apetito y le preguntó por qué no estaba comiendo, llamándolo abuelo. El anciano le respondió que estaba viejo, así que su digestión no era buena y que solo con verlo comer ya se sentía lleno. Observando la sonrisa del anciano y el estado en el que se encontraba, el protagonista sabía perfectamente que lo que decía era una clara mentira. El protagonista le dijo al anciano que siempre decía ese tipo de cosas, mientras el abuelo le pedía que comiera más rápido. El protagonista comenzó a relatar que la persona a la que estaba más agradecido era su abuelo, quien recogió a un chico bárbaro que no tenía a dónde ir y lo crió sin pedir nada a cambio. El abuelo le dijo que había recibido la llamada del manager Park, llamando la atención del chico. Le preguntó al protagonista si acaso le había dicho que iba a ser boxeador, mientras seguía comiendo. El protagonista dijo que no iba a ser atleta, lo cual dejó al anciano bastante sorprendido. El abuelo le preguntó por qué decía eso, ya que había ganado todos los premios que había. ¿Acaso no era eso un desperdicio? El protagonista pensó que no podía evitarlo, pues los bárbaros y los humanos son especies completamente diferentes después de todo. Él había participado en deportes, pero para él eso era como hacer trampa, y eso iba en contra del espíritu competitivo. Pensaba que lo sentía por su abuelo, pero solo hay un camino para un bárbaro, y ese es ser un guerrero. No los guerreros de los deportes humanos, sino los que luchan en batallas sangrientas contra oponentes dignos, recordando en ese momento a su padre. Sin embargo, para el protagonista esa tierra era demasiado pacífica. Justo entonces escuchó a su abuelo quejarse, preguntando qué rayos estaba pasando en las noticias. El anuncio decía que el gobierno estaba realizando una minuciosa investigación sobre un desastre sin identificar en Chu. El protagonista, acercándose a su abuelo, le preguntó qué quería decir con eso, qué estaba pasando. El anciano le respondió que hubo un accidente en Chu con más de 120 víctimas y algo sobre un monstruo que había aparecido. Era el fin de los tiempos, le decía a su nieto, y lo decía en serio. Al escuchar eso, el protagonista preguntó a qué se refería con monstruo. El reportero afirmaba que había material adicional liberado, y que aquella criatura parecía ser un reno con alas o alguna criatura parecida. También se habían avistado formas de vida sin identificar en el área, por lo que recomendaban tener extrema precaución. La criatura observó fijamente a la cámara, y al verla, el protagonista supo algo rápidamente. Mientras temblaba, su abuelo le dijo que lo estaba poniendo nervioso y que tenía que venir a sentarse de inmediato. Fue entonces cuando el protagonista, con una expresión seria, le dijo al anciano que necesitaba salir por un momento, dejando al abuelo un poco sorprendido. Ahora nos encontramos en una intersección que llevaba directamente a Sioni. El protagonista estaba con su amigo, y mientras iban por la carretera, el chico le preguntó si acaso él era su chofer o algo parecido. También le dijo que era su primera vez en una conducción larga desde que su papá le consiguió el auto nuevo, y que esa sería la última vez que lo llevaría, pidiéndole que se asegurara de sacar su licencia. El protagonista le agradeció a Jin-tae y afirmó que realmente le alegraba que estuviera allí con él. Mientras cambiaba su expresión, el protagonista pensaba que ese monstruo de las noticias era un animal que recordaba haber visto de niño, y por supuesto podría estar conectado al mundo del que él proviene. Inmediatamente, su amigo detuvo el vehículo. Al salir, en un embotellamiento, comenzaron a preguntar qué era eso y por qué había tantas personas en ese sitio. El protagonista, bajando del vehículo, comenzó a decir que, como había pensado, algo definitivamente estaba pasando. Le dijo que decían que era un desastre, pero ese ambiente era intenso, incluso había soldados en ese sitio.
El protagonista dijo que esa debía ser el área del desastre. Justo en ese momento, alguien llamó la atención del protagonista preguntando si acaso ese chico no se había puesto bastante fuerte. Acercándose al protagonista, le preguntaron a qué grupo pertenecía y, a juzgar por su atuendo, parecía no pertenecer a ninguna parte todavía. Así que, si estaba interesado, podía unirse a su grupo. Observando la tarjeta de presentación, el protagonista preguntaba si su grupo acaso era alguna especie de gremio donde se reunían guerreros. Entre risas, el chico, acercándose al protagonista, mencionaba que tenía un gran sentido del humor a pesar de su apariencia. Además, necesitaban colonizar planetas, así que eran más trabajadores que guerreros. Incluso le pidió al protagonista que se uniera a ellos, asegurándole que no se arrepentiría. El protagonista le respondió que lo podía entender, pero inmediatamente se disculpó afirmando que él era un guerrero y ser un trabajador sería una desgracia para un guerrero después de todo. Enojado, el hombre le gritó al protagonista que estaba escupiendo tonterías sobre ser un guerrero, llamándolo maldito mocoso miado, y le preguntó si acaso se atrevía a rechazar la oferta de su gremio. Enojado, el protagonista le preguntó qué tonterías estaba diciendo, pues estaba insultando a los guerreros. En ese instante, antes de que comenzara la pelea, una bruma oscura salió del interior del túnel, llamando la atención de todos los presentes y de todos los que se encontraban en el área. La mayoría sabía lo que estaba ocurriendo y comenzaron a gritar que estaba comenzando, por lo que tenían que prepararse. Todos tenían que reunirse lo más pronto posible. El amigo del protagonista le preguntaba qué demonios sería eso, qué estaba pasando. De repente, una ventana del sistema apareció delante de todos ellos. La prueba del apocalipsis había comenzado. La ventana emergente se actualizó con el mensaje: prueba del apocalipsis, el fin del mundo se está acercando a la Tierra. Un vórtice oscuro se abrió delante de todos los presentes y otra ventana emergente apareció. Esta ventana decía lo siguiente: el planeta Santuario Nova extiende una mano de ayuda a los habitantes de la Tierra. Una explosión ocurrió justo en ese momento, a pocos metros de donde estaban el protagonista y su compañero. Otra ventana emergente apareció, pidiéndoles que escaparan a Nova a través del portal. Confundido, el protagonista preguntó qué era lo que estaba pasando. Ahora, cambiamos de escena y nos encontramos en un bosque, donde inmediatamente un rayo descendió del cielo. Las aves que se encontraban cerca comenzaron a volar en esa dirección. Hintae, sorprendido, preguntaba qué era eso, que no podía ser, y dónde demonios se encontraban, gritando, mientras el protagonista permanecía tranquilo a su lado. Llamando al protagonista bastardo, Hintae le mencionaba que tenía que tomar responsabilidad, pues estaban allí por su culpa. Además, preguntaba a dónde demonios había ido su auto. Justo en ese momento, algo más terminó llamándole la atención. Una ventana del sistema apareció justo delante del chico, la cual mencionaba lo siguiente: prueba del apocalipsis, objetivo conseguir una moneda de goblin, recompensa avanzar a la clase de novato. Hintae no comprendía qué era lo que estaba pasando ni qué significaba todo eso, pues había estado haciendo eso desde antes. El protagonista le dijo a su amigo que tenía que mirar en esa dirección, pues un pequeño grupo de goblins ya se encontraba acechando a los chicos. Gritando, Hintae preguntaba qué demonios eran esos monstruos y ahora no podía creer lo que tenían que hacer. ¿Acaso tenían que cazar a esas cosas? Llamando, el protagonista le mencionaba que eso no tenía el más mínimo sentido, pero Chobu rápidamente comenzó a correr hacia las criaturas. Chobu se preguntaba cuánto tiempo había esperado por ese momento, comenzando a sonreír mientras cargaba hacia los monstruos. Seguía pensando que finalmente sería capaz de confirmarlo, lo fuerte que es él actualmente. De una sola patada que le dio a uno de esos goblins, terminó destruyendo parte del bosque en el cual se encontraba. Los demás goblins, que no conocían el miedo, rápidamente se lanzaron para atacar a Chobu por la espalda. Mientras tanto, él seguía pensando que su sangre estaba hirviendo. Se estaba emocionando insanamente, y ahora su instinto de bárbaro interno se lo estaba diciendo. Chobu comenzó a sentir como la sangre de su cuerpo comenzaba a correr por sus venas. De un solo zarpazo terminó acabando con múltiples goblins, mientras gritaba que el apocalipsis o lo que sea tenía que venir a por él. Chobu realmente se encontraba emocionado, pensando que esa era su oportunidad. Sorprendido, el amigo del protagonista preguntaba qué demonios estaba pasando. Acababa de derrotar a 3 monstruos en tan solo un instante.
Mientras otro de los goblins era golpeado por el prota, vemos como luego de derrotarlo las criaturas comenzaban a desaparecer. Ante los chicos, y por encima de los cadáveres de los monstruos desintegrados, comenzaban a aparecer las monedas de las cuales hablaba el sistema. El prota, acercándose a tomar una de ellas, preguntaba qué era eso. El sistema se encargó de responder la pregunta: moneda básica de Nova, moneda Goblin, moneda exclusiva de las pruebas del Apocalipsis. No se pueden transferir. El prota, observando la moneda, mencionaba que esas son las monedas goblins mencionadas en la ventana de estado de antes. Al acercarse la moneda a la mano del prota, esta comenzaba a desaparecer. El chico, por supuesto, se encontraba sorprendido. Una ventana emergente apareció delante del prota anunciando que había obtenido el derecho de volverse un ciudadano de Nova. Ahora tenía que cruzar el portal para entrar a Nova. Esta notificación llamó la atención del prota y lo dejó sorprendido. El amigo del prota se preguntaba qué significaba eso, qué era todo lo que estaba ocurriendo. El prota, dándose un costado, comenzaba a decir que se hablaba de un portal, quizás se refería entonces a ese portal morado de aspecto extraño que se encontraba a pocos metros de los chicos. Cambiando de escena, ahora vemos a Hinta, el cual se encontraba todo moreteado. El chico estaba utilizando un palo mientras llamaba al prota bastardo. Enfadado, le gritaba que lo había lanzado a un lugar lleno de goblins de la nada. ¿Acaso había intentado que lo asesinaran? El prota le dijo a su amigo que el sistema dice que las monedas no pueden ser transferidas. En otras palabras, tiene que obtenerlas por sí mismo. Hinta, mientras se descuidaba por unos momentos gritando al prota que lo lanzó sin saber pelear, fue atacado por un goblin que se lanzó directamente hacia él. Hinta se preguntaba qué era lo que estaba pasando. ¿Todavía quedaban más? El prota aplastó al goblin con su pie mientras le decía a su amigo que no había manera más rápida de crecer que pelear por sí mismo, así que no tenía que preocuparse, porque él se encargaría de no permitirle perecer. Y ya que fue atrapado en todo eso por su culpa, tomaría la responsabilidad y lo ayudaría. Hinta, a pesar de estar todo moreteado, terminó agradeciéndole al prota por lo que estaba haciendo. Al menos completarían la misión, y eso era un alivio. Cambiando de escena, una persona se encontraba utilizando unos binoculares entre los arbustos. Llamó la atención del sargento y le preguntó si acaso esa de allí no era la mochila que pertenece a su unidad. El sargento le respondió que tenía toda la razón. Ahora esos malditos goblins astutos se habían hecho con ella. Tenían que ir a matarlos a todos lo más pronto posible. El prota se había acercado a las mochilas y le dijo a su compañero que había muchas cosas dentro de ellas, cosas que los goblins estaban cargando. Incluso había raciones de combate, así que no tenían que preocuparse por pasar hambre, aunque, bueno, deberían comer algo y luego moverse. Justo en ese momento, el prota se dio cuenta de que un arma estaba siendo apuntada a su rostro. Uno de los militares, llamándolo maldito goblin, le gritaba que tenía que perecer, dejando al chico confundido. Pero antes de disparar, el guardia se dio cuenta de que delante de él no se encontraba un goblin, sino una persona. El amigo del prota, con los brazos alzados, gritaba que eran humanos. Cambiamos de escena, y el militar, mientras preparaban algunas raciones, se disculpaba con el prota y su amigo, pues estaban enredados y pensaban que ellos eran goblins. El prota le dijo que no tenía de qué preocuparse, ya que ellos también estaban sorprendidos de ver personas allí. Uno de los militares les preguntó si tan solo eran ellos dos y si estaban completamente desarmados. El amigo del prota explicó que habían terminado en ese lugar sin saber qué clase de sitio era. Y, por cierto, preguntó si esa prueba del Apocalipsis también incluía a los soldados. Si era así, entonces todo lo que decía la ventana de estado debía ser verdad. El militar les confirmó que sí, que el gobierno también se estaba preparando para el Apocalipsis. El planeta Nova, donde los humanos migraron, estaba prácticamente en la edad de piedra, así que necesitaban trabajar juntos para construir aldeas. Además, compañías progresistas y organizaciones también estaban saltando al desarrollo de Nova para prepararse para la nueva era. Una competición desconocida para el público general ya había comenzado detrás de escenas. El prota preguntó si en Nova había muchos monstruos como los que habían visto antes. Uno de los militares le explicó que ese lugar era como un campo de pruebas, mientras que Nova era el escenario principal, por así decirlo. Por esa razón, entrenar allí era crucial, ya que Nova sería aún más desafiante.
El militar les dijo a los chicos que tomaran esa mochila, ya que tenían bastantes suministros más, y debería ser suficiente para comida y armas. El amigo del prota, por supuesto, no iba a desaprovechar esa oportunidad. Preguntó si era en serio, y al recibir la confirmación, lo agradeció de inmediato a los militares. El prota sabía que Nova sería mucho más dura que ese lugar. Colocando una gran sonrisa en su rostro, pensó que suponía que tendría que hacer algo más de cacería. Entonces, en medio de la noche, los chicos se habían separado de los militares. El amigo del prota le preguntó qué más cacería, pues pensaba que podrían tomar un descanso, ya que acababan de pasar la prueba. El prota le dijo que no, que después de escuchar lo que dijeron los soldados, no podían simplemente quedarse sentados. Mientras seguían caminando, el prota le afirmaba a su compañero que necesitaban subir de nivel más rápido. Cambiando de escena, el prota y su compañero llegaron a un sitio donde había una torre. Al parecer, en la cima se encontraba un goblin, y en la parte inferior estaba completamente custodiada. Aquel goblin en lo alto parecía estar preparando un hechizo. El amigo del prota preguntaba qué demonios era esa cosa, ya que no se parecía en nada a los goblins que habían visto hasta ahora. El prota le dijo que se había acercado porque escuchó un ruido extraño, y al parecer, había pegado la lotería. El amigo del prota afirmaba que se veía terriblemente peligroso, lanzándose directamente al combate. El prota mencionaba que eso era aún mejor, mientras llevaba consigo un sartén como arma principal. Los goblins que vieron al prota inmediatamente comenzaron a alarmarse entre ellos, pero la mayoría ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar ante su velocidad. El chico comenzaba a gritarles que se perdieran, llamándolos pequeños granujas y acabando con ellos en un instante. El goblin que se encontraba en la cima de la torre, llevando a cabo un ritual, se dio cuenta inmediatamente de que alguien estaba escalando, y era nada más y nada menos que un humano. El prota lo llamó Goblin Tatuado y le pidió que esperara, ya que iba a ir directamente por él. El monstruo no se sintió intimidado por las palabras del prota y fue entonces cuando comenzó con un hechizo, desatando un rayo que cayó directamente sobre él. El prota se preguntaba si acaso ese goblin era una especie de mago o algo parecido, pero no tuvo tiempo de decir nada más cuando el rayo lo alcanzó de lleno. El amigo del prota, al ver lo ocurrido, gritaba preocupado mientras que el goblin reía a carcajadas. Pero justo en ese momento, una voz lo sacó de sus pensamientos y lo alarmó. Era el prota, que decía estar aún más emocionado, a pesar de que una parte de su cuerpo estaba completamente rostizada. El goblin, dándose cuenta de que ese ataque no había acabado con el humano, se preparaba para realizar un segundo ataque. El prota, al notar que otro rayo iba dirigido hacia él, se aferró con fuerza al tronco y le gritó al goblin que era momento de continuar, mientras pensaba que sentía la electricidad recorriéndole toda la médula, pero que podía soportarlo. Continuó recordando que no solo era un bárbaro, sino también hijo de una gran chamán, pensando en su madre mientras seguía escalando hasta llegar a la cima de la torre. Se colocó justo delante del goblin, mientras los rayos seguían impactándolo. Le afirmó que el dolor no lo mataba, al contrario, lo hacía más fuerte. Un gigantesco rayo descendió sobre la superficie de la plataforma, destruyéndola completamente en el acto. Luego de que los escombros cayeran, en medio del claro y de toda aquella destrucción, se encontraba el prota tumbado panza arriba. El chico todavía seguía consciente, aunque completamente quemado. Mencionaba que eso fue un poco complicado, pero había logrado resistir gracias a la resistencia mágica que heredó de su madre. Delante del prota aparecieron 3 monedas al mismo tiempo y un orbe dorado que comenzó a descender hacia él. El prota, confundido, dijo que no solo eran monedas goblin, sino que también había algo más. El sistema entonces anunció que era un orbe de maná, el cual otorgaba una pequeña cantidad de maná de forma permanente. Se podía activar con 10 monedas goblin y era exclusivo de la prueba Apocalipsis, sin posibilidad de ser transferido. Con el orbe en sus manos, el prota preguntaba si eso significaba que podía obtener maná como un chamán. El orbe, luego de posarse sobre su mano, se introdujo directamente en su pecho. Esto lo sorprendió aún más. Todo el orbe cubría ahora su cuerpo, y el prota sentía un gran aumento de poder, como si sus esfuerzos anteriores fueran casi inútiles en comparación. Tensando su puño con fuerza, se preguntaba si ese era el poder del orbe. En ese momento, su amigo venía acercándose a gran velocidad, llamándolo por su nombre y preguntándole si estaba bien después de haber sido golpeado por un rayo. También le preguntó si en serio era humano. El prota,
llamando la atención de su amigo, le dijo que ahora necesitaban cazar aún más. El chico confundido le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando. El prota le dijo al chico que tenían que encontrar el siguiente campo de caza rápidamente, ya que necesitaba derrotar especialmente a los malditos chamanes que soltaban orbes. El amigo del prota, preocupado y nervioso, le preguntaba qué demonios estaba diciendo, que tenía que detenerse. Le pedía por favor que se detuviera. Tiempo después, vemos una carpa que habían levantado los chicos. El amigo del prota, que se estaba levantando, se encontraba sorprendido. Le preguntó al prota si en serio había ido solo a cazar goblins sin parar y sin dormir, mientras vemos como el prota tenía 3 orbes en sus manos. El prota le preguntó a Ginta si acaso finalmente había despertado. Emocionado, el prota le pedía a su amigo que mirara, pues había conseguido orbes para la fuerza y la percepción, no solamente de maná, y ahora se encontraba emocionado, afirmando que no podía esperar para probar esos nuevos poderes. Sentía que se había vuelto insanamente más fuerte en tan solo un día. El amigo del prota afirmaba que estaba completamente loco. Una ventana emergente apareció delante de los chicos que mencionaba que habían pasado 12 horas en la prueba del apocalipsis y que ahora aparecerían jefes en el campo de área de la prueba. Tanto el prota como su amigo leían la ventana. La información adicional mencionaba que los jefes eran enemigos formidables que los jugadores novatos no podían enfrentar y que escapar lo más rápido posible era lo recomendado. Ginta le dijo al prota que ahora había jefes que habían aparecido, lo cual era una completa locura. El chico llamó la atención del prota y le pidió que escapara rápidamente con él al portal. El prota en ese momento dijo que eso era malo. Mientras mostraba un rostro sonrojado, le afirmaba a su amigo que se encontraba bastante excitado. El amigo del prota, enojado, le pedía a Dios que calmara a ese lunático. Cambiando de escena, observamos a una gigantesca criatura caminando por el campo. Este era el jefe del campo de pruebas de novatos, un orco menor, el cual se encontraba siendo apuntado por los militares que estaban en el área. Uno de los soldados le mencionaba a su compañero que tenía que concentrarse en atacar la mano que sostenía el mazo. Su compañero respondió rápidamente que así lo haría. Pero mientras disparaban, se dieron cuenta de que las balas no estaban funcionando. Los militares se preguntaban qué demonios podían hacer, mientras el garrote de aquel ogro se movía directamente hacia ellos. Antes de que fueran alcanzados, alguien le dio un fuerte puñetazo al monstruo en el estómago, destruyéndole al mismo tiempo su garrote. Los militares, sorprendidos, comenzaron a mencionar que no podía ser, realmente era él. El prota, observando al gigantesco oponente delante de él, pensaba que estaba tan emocionado que pelear contra alguien más grande lo hacía bastante feliz. Fue entonces cuando les dijo a los soldados que todos tenían que retroceder, ya que ese enemigo le pertenecía únicamente a él. El prota se lanzó directamente hacia el ogro con todas sus fuerzas e inmediatamente, al llegar lo suficientemente cerca, arremetió con un fuerte puñetazo a los antebrazos de la criatura, que los utilizó para cubrirse. El chico estaba confundido por lo que estaba observando. Se preguntaba por qué, mientras el monstruo le rugía al prota. El prota pensó que sentía como si estuviera golpeando acero y no piel. El ogro, luego de haber detenido el ataque del prota, contraatacó y lo mandó volando varios metros hacia atrás, destruyendo parte del suelo a su alrededor. Tanto el amigo del prota como los militares estaban sorprendidos. El amigo del prota mencionaba que no podía ser, pues esa cabeza de hierro estaba siendo superado. Uno de los militares se preguntaba qué era más impresionante en sí mismo. Los jefes del campo no estaban hechos para ser una presa fácil, y se necesitaría estar al menos a la par de un tanque para poder tener una oportunidad contra uno. Mientras el monstruo caminaba lentamente hacia donde estaba el prota, aún en el suelo, pensaba que el enemigo tenía un poder destructivo capaz de aniquilar con un solo golpe. Definitivamente era mucho más fuerte que él. El ogro realizó un ataque justo donde se encontraba el prota, quien al parecer no pudo esquivarlo, pero momentos después logró desviar el ataque. El prota pensó que necesitaba evitar los enfrentamientos directos. Mientras el monstruo rugía y atacaba constantemente, el prota se dedicaba únicamente a esquivar todos y cada uno de sus golpes. Comenzó a notar que los ataques eran simples y fáciles de leer, y si ese era el caso, entonces aprovecharía la oportunidad. Tomó a la bestia por el antebrazo, mencionando que usaría su propio impulso en su contra, preparándose para arrojar al monstruo hacia adelante. Mientras lanzaba a la criatura, el ogro terminó aterrizando sobre su propia cabeza. El prota,
que no quería darle ni un solo respiro, se lanzó de frente al monstruo, pidiéndole que apretara los dientes. El ogro se encontraba patas arriba cuando el prota descendió con gran velocidad y lo golpeó justo en el rostro, rompiéndole algunos dientes y el tabique en el proceso. Aún así, la criatura no desistía y continuaba rugiendo. El prota, que seguía acercándose, gritaba que aún no había terminado, que apenas estaba comenzando. Dejándose llevar por la emoción, continuó golpeando al monstruo una y otra vez. Los militares, observando lo que ocurría, no podían creerlo. Estaba derrotando a un ogro con las manos vacías. El prota, alzando su puño en señal de victoria, afirmaba que lo había logrado. Había vencido a alguien mucho más fuerte que él. Ahora sí, que vengan los jefes, lo que sea. Vemos al jefe comenzando a desaparecer luego de haber sido derrotado. El chico estaba sorprendido, observando cómo el cuerpo se desvanecía. Justo en ese momento, una perla emergía del cuerpo del jefe. El prota se preguntaba si acaso era un orbe negro. Al tenerlo en sus manos, se preguntaba qué habilidad le otorgaría. Una ventana emergente frente al prota lo dejó completamente sorprendido, preguntándose qué era eso. Los militares que se encontraban cerca del portal le agradecieron por haberle salvado la vida, afirmando que algún día se lo pagarían. El prota les dijo que no había sido nada, que simplemente había peleado porque quería hacerlo. Uno de los militares le advirtió al prota que antes de irse a Nova debía comprar todos los ítems posibles en la tienda. Confundido, el prota preguntó a qué se refería con la tienda. El militar le explicó que no podía llevar nada a Nova que no hubiera comprado en la tienda. Entonces, un duende que se encontraba allí empezó a decirles que echaran un vistazo para ver qué querían. El amigo del prota, sorprendido, mencionó que un goblin que puede hablar era realmente fascinante. Los militares, ya por retirarse, dijeron que necesitaban ir a reportarse de inmediato. El amigo del prota lo llamó Cabeza de Hierro y le afirmó que tenían bastantes monedas, así que ¿qué debían hacer? El prota respondió que, por supuesto, era bastante obvio. Ambos terminaron comprando múltiples armas y se las llevaron consigo. El prota le afirmaba a su amigo que tenían que comprar todo lo que pudieran. El amigo del prota, que compartía este pensamiento, mencionaba que le parecía excelente, pues todos los juegos se trataban del equipo después de todo. Otra ventana emergente apareció delante de los chicos, las condiciones para dirigirse a Nova habían sido completadas. El portal a Nova les daba la bienvenida. Ambos comenzaron a ser teletransportados. El amigo del prota empezó a decir que finalmente iban a ir a otro planeta. Le preguntó al prota si acaso no se sentía nervioso. Con una sonrisa en el rostro, el prota respondió que a qué se refería con nervioso, pues estaba tan emocionado que podría explotar en cualquier momento. Ahora se encontraban en el planeta Nova, el cual tenía 2 lunas. El amigo del prota, llamado Cabeza de Hierro, le pidió que mirara hacia arriba, ya que sobre ellos flotaban esas 2 lunas. Se sentía similar a la Tierra, pero sutilmente diferente. Desde el peñasco en el que se encontraban, el amigo del prota observó unas luces abajo y comentó que debían de ser donde se estaban reuniendo las personas, y que probablemente ese era el sitio al que debían dirigirse. El prota le dijo a su amigo Hinai que tenían un problema. El chico le preguntó qué pasaba. El prota respondió que se estaba muriendo de hambre. Hinai se sorprendió y recordó que eso era malo, ya que el prota se volvía una bestia cuando tenía hambre. Se preguntó qué deberían hacer, considerando que a esa distancia les tomaría al menos medio día caminar hacia la aldea de tiendas. Justo en ese momento, alguien se acercó por detrás de los chicos preguntándoles si acababan de llegar a Nova. Era una chica que les ofreció ayuda. El amigo del prota le preguntó si era una sobreviviente, mientras pensaba que realmente era increíblemente hermosa. También le preguntó si conocía algún lugar cercano donde pudieran encontrar comida, ya que acababan de llegar sin absolutamente nada. La chica respondió que lo entendía, pero que no parecían llevar las manos vacías. Cuando el amigo del prota le preguntó a qué se refería, ella simplemente dijo que no era nada, que lo olvidaran. Luego les pidió que la siguieran, ya que en esos tiempos había que ayudarse entre todos, y conocía un buen lugar donde podrían encontrar ingredientes. Tanto el prota como su amigo se emocionaron con lo que escuchaban. Mientras caminaban, la chica les dijo que era justo allí delante. Les explicó que se había topado con ese lugar de pesca por casualidad. Ambos chicos se sorprendieron al ver el pequeño estanque que tenían delante.
El amigo del prota afirmó que le parecía excelente, ya que podían fabricar una caña de pescar con las cosas que habían comprado en la tienda. Llamando la atención del prota, le dijo que solo tenía que esperar un poco, ya que él era el mejor haciendo ese tipo de cosas, mucho mejor que el prota. La chica les pidió que hicieran la caña de pescar y que ella iría a tomar las carnadas que había dejado detrás. El amigo del prota aceptó y se puso a fabricar la caña de inmediato. Comenzó a decir que estaba preocupado, pero que era un alivio haberse encontrado con una persona tan buena. El prota, cambiando completamente de actitud, comenzó a quejarse porque se moría de hambre. El chico le respondió que solo debía esperar un poco más, ya que casi había terminado. El sistema le notificó al amigo del prota que había logrado crear una caña de pescar cruda y que había desbloqueado la habilidad de artesanía. El chico se encontraba sorprendido con lo que había hecho. Comenzó a decir que creía haber aprendido una habilidad y que, si pudieran encontrar algo de carnada, podrían pescar. Pero, inmediatamente, se dio cuenta de que el prota ya había saltado rápidamente al agua. El prota le afirmaba a su amigo que ya no podía más, que atraparía los peces con sus propias manos. Se lanzó al agua sin pensarlo. El amigo del prota se quedó sorprendido por lo que estaba haciendo, llamándolo lunático, y le preguntó si en serio pensaba lanzarse al agua de esa manera. Quedándose solo en la orilla, comenzó a quejarse, diciendo que en serio perdía la cabeza cuando tenía hambre. Sin darse cuenta, dos personas se acercaron por detrás. Le preguntaron qué estaba pasando y por qué se encontraba solo. Era la chica de antes, acompañada por 4 bravucones. El amigo del prota les preguntó quiénes eran ellos y si eran sus amigos. Entre risas, la chica comenzó a decir que tenía que mirar eso, ese idiota realmente había caído en su trampa. Comenzaron a burlarse y le dijeron que si iba por ahí mostrando lo que tenía, terminaría siendo robado por tipos como ellos. Mientras era sometido por los bravucones, el chico preguntó por qué los habían engañado. La chica respondió con frialdad que eso era la ley de la naturaleza, el débil es devorado. Así que tenía que entregar todo lo que tenía, era fácil y sencillo, ¿no? El amigo del prota le advirtió a la chica que si se metía con él, se arrepentiría de verdad. Uno de los bravucones le dio un fuerte puñetazo, llamándolo pedazo de basura, y se jactó de ser el más duro de todo ese sitio. El chico insistió, preguntando si acaso no había dicho que había un tipo grande junto a él. Otro bravucón comentó que quizás ese tipo había escapado al saber que ellos se acercaban, o tal vez se estaba escondiendo en el agua porque tenía miedo. Justo en ese momento, el agua comenzó a agitarse. El prota, que había saltado descuidadamente al lago, ahora se encontraba peleando contra un montón de cocodrilos. Los chicos no podían creer lo que veían. Uno preguntó qué demonios estaba pasando, si ese tipo estaba siendo comido por cocodrilos. El prota, por otro lado, pensaba que la habilidad que acababa de conseguir era realmente increíble. Entonces, regresamos brevemente al pasado, justo cuando el prota consiguió el orbe negro. Se preguntaba qué habilidad le otorgaría. Al ver la ventana emergente, quedó sorprendido. Orbe de habilidad del ogro, podía heredar las habilidades especiales de un ogro. El prota pensó que, para no tener ni un rasguño tras ser mordido por un cocodrilo, realmente se había sacado la lotería con esa habilidad. Había conseguido piel de ogro, cuero de gigante, una epidermis mucho más dura que el acero. Después de derrotar a los cocodrilos, el prota salió del agua llevando a 2 en sus brazos. Confundido, preguntaba quiénes eran esas personas, ya que había preparado suficiente carne para 2. Su amigo, que estaba en el suelo, le gritó que lo salvara, que esos bastardos los habían engañado completamente. El prota llamó la atención de Ginta y le dijo que solamente quería comer esa carne de cocodrilo. Rápido, le preguntó si acaso había algún problema. Este último respondió que por supuesto que lo había, incluso lo habían abofeteado. Los bravucones comenzaron a acercarse al prota, afirmando que parecía un peleador. Uno de cabello rojo le preguntó a su compañero si acaso no estaba confiado, ya que de todas formas tenían más personas que él. Pero, inmediatamente, fue golpeado por el prota en el rostro. De un solo puñetazo, el hombre salió volando unos cuantos metros hacia atrás, dejando a todos sorprendidos, especialmente a la chica. El prota les dijo a los chicos que tenían que prepararse, pues él no solucionaba problemas, simplemente los eliminaba. Se mostraba bastante enojado, ya que habían interrumpido su preciada hora de comer. Mientras el protagonista se preparaba algo de comer,
preguntaba si realmente le estaban diciendo que habían extorsionado dinero a novatos como ellos, y que los responsables eran matones de una organización llamada la Facción de la Tortuga Dragón. El que parecía ser el líder de ese grupo le respondió que sí, mientras pensaba que el prota se veía muy joven y se preguntaba de dónde era. El protagonista le preguntó si él era el líder, a lo que el chico respondió que no, y que el nombre de su jefe era Junu, el más fuerte de toda esa área. Una chica del grupo afirmaba que estaban en serios problemas, ya que su jefe era increíblemente poderoso por las piedras de estadísticas que había robado. En ese momento, la chica observó cómo el protagonista devoraba emocionado la cabeza de un cocodrilo. Él mencionó que el jefe parecía ser bastante problemático también. La chica y sus compañeros quedaron completamente sorprendidos. Inmediatamente preguntaron si estaba desgarrando la carne del cocodrilo con los dientes. Uno de los chicos, a punto de vomitar, afirmaba que era una locura, que resultaba asqueroso solo verlo. Después de devorar parte del cocodrilo, el protagonista les arrojó la cabeza directamente a los chicos, pidiéndoles que lo guiaran. Uno de ellos le preguntó a qué se refería, y el prota, enojado, les afirmó que quería ver a Junu. Nos encontramos ahora en el cuartel general de la facción de Junu. Algunas personas estaban gritando y al parecer estaban siendo golpeadas por alguien. Ese alguien no era otro que el protagonista, quien mientras eructaba, afirmaba que apenas estaba comenzando a digerir el cocodrilo. Comentó que la carne de cocodrilo era demasiado dura. Los presentes en el campamento comenzaron a maldecir y preguntaban qué estaba diciendo. Otro respondía que no sabía nada, solo había escuchado que había llegado con los más jóvenes. Eso llamó la atención de Junu. Lo llamaban traidor y le preguntaban cómo había traído un enemigo a la base secreta. El chico pensaba que ya lo habían etiquetado como traidor y que estaban perdidos, incluso si su jefe lograba ganar. Enojado, el protagonista gritó el nombre de Junu y le pidió que saliera para pelear como hombres. Incluso le preguntó si acaso era un cobarde asustado. Entonces apareció una persona saliendo de una de las tiendas de campaña, preguntando qué era todo ese ruido. El amigo del protagonista, sorprendido, se preguntaba quién era ese hombre, mientras los demás confirmaban que se trataba del jefe. El chico seguía pensando que se veía incluso más grande que Choldú. Junu preguntaba quién se atrevía a meterse con sus hombres. Este era el jefe de la facción de la Tortuga Dragón, Eon Junu. El protagonista, colocándose frente a él, le dijo que entonces él era el líder. El matón le preguntó al prota si acaso era un mocoso con tantas palabras, si se había mordido la lengua a la mitad o qué. El protagonista le respondió preguntando si ser viejo era algo para presumir, sin darse cuenta de que un golpe iba directamente hacia su rostro. El prota intentaba decir que solo estaba extorsionando a novatos, pero fue interrumpido por el golpe. Emocionado, el hombre afirmaba que los chicos de hoy en día no sabían que en este mundo no deben abrir la boca tan descuidadamente. El protagonista, aún así, le afirmaba con firmeza. El protagonista le afirmaba al hombre que eso era verdad, dejándolo bastante sorprendido, ya que en este nuevo mundo quien tenga el puño más fuerte es el adulto. Entonces nos muestran cómo el prota había bloqueado el puño de su contrincante justo a pocos centímetros de su barbilla. El anciano, al darse cuenta de que había sido bloqueado, comenzó a reír y le preguntó al prota si de verdad había sido capaz de bloquear su golpe, lo cual le parecía muy interesante. Colocándose en guardia, le dijo que le agradaba y que, si lograba ganarle, se convertiría en su subordinado. Incluso le ofreció la posición de segundo al mando. El prota respondió que eso sonaba bien, pero que si él ganaba, se llevaría consigo a esos tipos. Los matones de antes preguntaban por qué tomaba decisiones por su cuenta. De repente, emocionado, el protagonista se lanzó a pelear, diciéndole al viejo que entonces iba a cargar con todo. Acercándose a su contrincante, el prota le dio un fuerte puñetazo en el abdomen. El matón le dijo que se había acercado sin ningún tipo de advertencia y, mientras observaba el área que el prota había golpeado, le preguntaba si acaso los chicos de hoy en día no tenían algo de romance. El amigo del prota no podía creerlo y decía que eso era imposible, pues el puño de Choldú había sido bloqueado. Otro matón mencionaba que, por supuesto, no era imposible. El jefe había consumido 12 piedras de estadísticas y más de la mitad eran de fuerza. Eso lo ponía en un nivel casi comparable con la piel de un ogro. Mientras recibía los ataques del protagonista, el hombre pensaba que su piel era casi tan resistente como la de un ogro, pero aún así, los puños del prota la estaban atravesando.
El protagonista, mientras continuaba atacando, gritaba que no había conocido a alguien tan duro desde un ogro. Le afirmó al anciano que era bastante fuerte, mientras lo mandaba a volar con un solo puñetazo. El hombre, reincorporándose al combate, comenzó a preguntarse si acaso todo eso era porque un niño solo hacía cosquillas. Pero, para sí mismo, se maldecía al darse cuenta de que estaba siendo humillado. Lanzándose de nuevo al ataque, llamó al prota mocoso arrogante y gritó que era el momento perfecto para que pereciera. Ambos peleadores terminaron chocando sus puños, pero el anciano se dio cuenta rápidamente de que sintió una gran cantidad de dolor al golpear la mano del chico. Incluso vimos cómo su mano quedó prácticamente destruida después de ese intercambio. Pensaba que todo eso era realmente increíble. Esto fue gracias a la habilidad del prota llamada Piel de Oro, que se activa al ser golpeado. El protagonista, emocionado, le dijo a su contrincante que ahora tenía suerte de que lo hubieran golpeado. El anciano, observando el cuerpo del prota y cómo había cambiado de color, se preguntaba si esa era la verdadera piel de ogro. El prota le dijo al anciano que apretara los dientes, ya que podría arrancarse la lengua de una mordida. Los subordinados del anciano comenzaron a gritar por su jefe, diciendo que también querían pelear. Pero antes de que se acercaran, alguien se interpuso en su camino. Era el grupo de extorsionistas que había sido golpeado por el prota. Su líder afirmó que esa era una pelea justa y que si insistían en acercarse, él se encargaría personalmente de ellos. Comenzaron a insultar a los chicos, llamándolos pequeños bastardos por traicionar a la facción de la Tortuga Dragón. Les preguntaban si acaso estaban traicionándolos. El extorsionista respondió que simplemente había jurado lealtad al más fuerte, y si iba a ser etiquetado como un traidor de cualquier manera, entonces podría hacerlo completamente. En ese momento, todos quedaron sorprendidos y alarmados al ver cómo el jefe de la facción de la Tortuga Dragón comenzaba a volar por los aires luego de haber recibido un puñetazo directo al rostro. Los chicos preguntaban qué demonios estaba pasando, mientras el hombre aterrizaba justo detrás de ellos. Aunque la mayoría se encontraba preocupada por su jefe, se dieron cuenta de que éste estaba pidiendo ayuda desesperadamente, rogando a alguien que lo salvara, mientras el prota se lanzaba directamente hacia él. En ese instante en el que creyó que iba a morir, el jefe gritó por ayuda, pero se dio cuenta, en el último segundo, de que nadie podía salvarlo. El prota lo dejó inconsciente y, luego, afirmó que por fin creía haber encontrado a alguien interesante, mientras todos los presentes en el campamento observaban atónitos. El protagonista, encima del cuerpo inconsciente del jefe, se preguntaba si realmente existía un líder que rogara por su vida de esa forma. Le parecía patético. Un rato después, varias bolsas habían sido reunidas y colocadas delante del prota y su nuevo grupo. Los traidores afirmaban que habían recogido todas las pertenencias de la facción de la Tortuga Dragón. El prota comentó que estaba bien, y preguntó si no deberían marcharse ya. Entonces, alguien se acercó al protagonista y llamó su atención. Era el matón y todo su grupo, arrodillados detrás de él. El anciano le dijo al prota que solo quería hacerle una pregunta. El prota le preguntó de qué se trataba. El anciano, con curiosidad, le confesó que nunca antes había visto su cara por allí y quiso saber a qué organización pertenecía. Confundido, el prota respondió que no sabía de qué hablaba, que él apenas era un estudiante de segundo año de preparatoria. Esa respuesta dejó a todos completamente boquiabiertos. Un rato después, vimos a algunos chicos preparando una tienda de campaña. El líder de ese pequeño grupo se acercó al prota y le agradeció por haberlos aceptado. El prota le respondió que estaba bien, pero que ahora tenían que hacer las cosas bien desde ese momento. Emocionado, el prota pensaba que el camino del bárbaro era volverse más fuerte a través de las batallas y que por fin tenía a sus primeros subordinados. Pero también se dio cuenta de que aún era débil, pues durante ese momento fugaz había dudado. Pensó que, si su padre lo hubiese visto, seguramente estaría decepcionado. Enojado consigo mismo, el prota murmuró que debió haber tomado la cabeza de ese bastardo. Su amigo, que estaba lo suficientemente cerca, alcanzó a oír lo que decía. Fue entonces cuando el prota llamó la atención de Jintae, pero luego corrigió su tono y lo llamó comandante. Su compañero no entendía a qué se refería, así que el prota le preguntó si no había dado instrucciones a los nuevos chicos. El amigo quedó boquiabierto, alucinando con la palabra comandante, y enseguida le dijo al prota que sí, que ya había ordenado que todos montaran las tiendas. Pensó que comandante no sonaba nada mal. Al pasar junto a él,
El prota le dijo que estaba bien, que no había tiempo que perder, y que tenían que irse. Confundido, Jin le preguntó a dónde se refería. Entonces, el prota, emocionado, afirmó que ya había decidido su próximo destino. Mientras observaban en una dirección, el amigo del prota preguntaba si acaso había algo por allá, preguntando si acaso era cierto. El prota le dijo a su compañero que su instinto le decía que si iban más allá de ese lugar, podrían volverse más fuertes. Cinta, confundido y asustado, le preguntó al prota, mientras el chico señalaba una posición y mencionaba que ese era su objetivo. El sistema informó que ese sitio era el santuario pirámide. La información decía lo siguiente: cuando el santuario pirámide se activa por primera vez, el resto de la información se encuentra completamente oculta. A la mañana siguiente, en el campamento, vemos al prota y a su amigo que habían formado a todos los presentes. El prota les dijo a todos que habían hecho un gran trabajo levantando la tienda, y que ahora iban a ir al río, por lo que debían asegurarse de mantener la tienda. Uno de los seguidores pensaba que ya estaban intentando conquistar el nuevo continente que nadie había intentado conquistar antes. Le preguntó al prota cuándo regresarían. El prota le respondió que todavía no había planes, tal vez cuando fuera hora de volver a la Tierra. El chico le dijo al prota que entonces el portal más próximo a abrirse sería en 4 días, ya que el portal allí se abre cada 5 días, y ese día justamente fue el día en que el portal se abrió. Un día en la Tierra es igual a 5 días en ese otro planeta. El amigo del prota comentó que entonces había un ciclo para la apertura del portal y que sería completamente ridículo quedarse en ese planeta barbárico todo el tiempo. El prota le respondió que entonces bien, volverían en 3 días, y la próxima vez traería consigo a su abuelo, ya que no quería dejarlo solo en ese mundo apocalíptico. El prota le dijo al chico que esa información era bastante útil, preguntándole cuál era su nombre. El chico le dijo que se llamaba Jundu. El prota, rápidamente señalándolo, le dijo al chico que no, que ahora su nombre sería número 1, literalmente, yo con casi todos los personajes de manhwas. Confundido, el chico le preguntó al prota por qué sería ese su nombre. El prota explicó que llamaría a los 5 desde el número 1 hasta el número 5. Sorprendida, una chica le preguntó al prota si acaso hablaba en serio, ya que ella tenía su propio nombre. El prota, enojado, le preguntó entonces cuál era el problema. La chica, al darse cuenta de que él estaba furioso, dijo que no había ningún problema, y le deseó al prota un gran viaje seguro mientras se retiraba. El prota pensaba que era una molestia tener que recordar nombres, mientras su amigo le afirmaba que él había pensado lo mismo. Mientras intentaban cruzar el río en una balsa, el amigo del prota le preguntó si acaso él había creado eso. El sistema notificaba lo siguiente: se había creado con éxito una balsa. Había ganado experiencia en artesanía. El amigo del prota comentó que estaba consiguiendo más experiencia en producción. El prota afirmaba que estaba frustrado por tener que remar de esa manera, que no podía seguir haciendo eso. Entonces comenzó a tomar algunas cuerdas para atarlas directamente a su abdomen y a la base de la balsa. El amigo del prota le preguntaba qué estaba haciendo, que tenía que sentarse inmediatamente. Pero el prota, tirándose al agua, le dijo que era demasiado lento y que ya no podía esperar más. Asustado, el chico le dijo al prota que debía contenerse. Vemos entonces que, al caer al agua, el prota se vio rodeado rápidamente por múltiples cocodrilos. Aunque, al parecer, al prota ni siquiera le importaba eso. El amigo del prota empezó a decir que se estaba moviendo muy rápido. Continuaba analizando la situación y mencionaba que realmente el prota se adaptaba muy rápido, en comparación con él, que lo había pasado mal todo ese tiempo. Incluso recordó lo que le había dicho al prota cuando lo llamó comandante, que él solo era el comandante de la unidad ahora, y que no debía seguir escapando. Tenía que hacer algo, bajo cualquier circunstancia. Un rato después, tanto el prota como su compañero terminaron llegando a aquella gigantesca pirámide. El chico la observaba y afirmaba que realmente era grande. El sistema notificaba lo siguiente: asterisco pirámide del santuario. Has obtenido la ventaja por contribuir en la activación del santuario. 0 de 2000 monedas necesarias para la activación, asterisco. El amigo del prota, observando la ventana emergente, decía que era la primera vez que veía algo así. El prota le dijo a su amigo que se veía bien a primera vista, así que era momento de ir a conseguir las monedas. Jin Tae terminó llamando al prota por su nombre y le dijo que tenían que conseguir las monedas por separado esta vez. El prota le preguntó a qué se refería.
Hintae le explicó que, con la crisis del apocalipsis sucediendo, sentía que no había hecho nada por sí solo. Así que esa vez quería intentarlo por su cuenta, sin la ayuda del prota. Tiempo después, ya entrada la tarde, vemos al prota que se encontraba atrapando un dinosaurio avestruz. El chico, con su fuerza bruta, comenzaba a golpear al ave y se preguntaba qué clase de monstruo era ese, ya que nunca antes lo había visto. Aún así, le parecía muy divertido. Otro monstruo se lanzó a atacar al prota mientras él todavía estaba descuidado. Al darse cuenta de la situación, el prota comenzó a gritar que cómo se atrevía a atacarlo por la espalda y que lo iba a volver pollo asado. Atacó al otro monstruo por el cuello inmediatamente. Un rato después, todas las criaturas que el prota había derrotado comenzaron a soltar orbes y monedas. El prota afirmaba que esas deberían ser suficientes monedas y orbes. Pero entre todo eso, algo de color violeta terminó llamando su atención. Sí, sabemos que es púrpura, pero lo dejaremos en morado corazón morado. El orbe morado salió del interior de una de las criaturas. El prota preguntó qué era exactamente eso. El sistema le notificó, asterisco piedra de habilidad, lanzamiento. Imbuye poder mágico para lanzar objetos con una fuerza y velocidad mayores. El prota se preguntó si de verdad era un orbe de habilidad, aunque le parecía excelente, ya que ahora poseía una nueva habilidad y se había vuelto mucho más fuerte. Además, ahora que lo pensaba, esperaba que a Hintae le estuviera yendo bastante bien. Cambiando de escena, esa misma noche observamos a una de las criaturas. Alguien estaba pensando, y allí se encontraba Hintae, que terminó saliendo de entre los arbustos, llamando la atención de aquel dinosaurio, el cual rápidamente comenzó a correr hacia donde estaba el chico. Asustado, Hintae corrió hacia uno de los costados, pensando que eso tenía que funcionar. Tiró de una de las cuerdas que había preparado. Al parecer, el chico había hecho una trampa. El monstruo, que seguía corriendo a gran velocidad, no se dio cuenta de la cuerda, y para cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. El golpe fue tan fuerte que lo dejó inconsciente por unos momentos. Hintae, observando la situación, pensó que había sido perfecto. Pero en ese momento el monstruo comenzaba a despertarse, por lo que el chico tuvo que usar un cuchillo improvisado que había hecho para acabar con la vida de la criatura. El cuchillo de hueso fue lo suficientemente filoso y fuerte como para acabar con la vida de aquel monstruo inmediatamente. Tumbado en el suelo, el chico comenzó a mencionar que era la primera vez que cazaba a un monstruo, y que era muy cansado después de todo. Sobu seguramente ya había cazado decenas de esas criaturas hasta ese momento. Aún así, se alegraba de haber hecho un arma con los huesos de cocodrilo. Cuchillo de hueso, un cuchillo hecho con los huesos de cocodrilo. Hintae pensaba que había sido excelente. Ahora podía cazar por su cuenta y utilizaría el método de producción para mejorarlo aún más. Aunque justo en ese momento, el rugido de una criatura lo sacó de sus pensamientos. Ese monstruo era nada más y nada menos que un orcoleñador. El chico rápidamente intentó esquivar el ataque de la criatura, mientras veíamos cómo comenzaba a destruir todo lo que golpeaba. Asustado, observando aquel ataque, el chico pensaba que era una locura. Incluso lo comparó con Choldu, aunque se dio cuenta de inmediato que estaba completamente acabado. Mientras el orco le gritaba al chico, a punto de atacarlo, en ese preciso instante una piedra fue arrojada directamente hacia la criatura, golpeándola justo en la mejilla. Hintae observaba, confundido, qué era lo que estaba ocurriendo, mientras que el orco tampoco se lo podía creer. De forma inmediata, el monstruo terminó con la cola en el suelo. Al parecer, ese golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo fuera de combate. El chico, aún confundido, preguntaba quién había hecho algo como eso. El prota, que se encontraba entre los arbustos, afirmaba que había sido él. Llamando a su amigo segundo al mando, le pedía que esperara. El prota había probado en ese momento su habilidad de lanzamiento, emocionado porque había dado justo en el blanco. Un rato después, habían iniciado una fogata y se encontraban cocinando a los dinosaurios. El prota le dijo a su amigo que estaba preocupado, pero que se alegraba de que estuviera con él. El chico le respondió que se las había ingeniado con los dinosaurios avestruz, pero no con los orcos, y que aún sentía que no podía luchar contra esos monstruos. Nunca había hecho nada por su cuenta hasta ahora, en ese lugar. Pero justo en ese momento, el prota le dijo a su compañero que no tenía que desanimarse,
que no tenía que avergonzarse por ser débil ahora mismo. Mientras le entregaba una parte de la comida a su compañero, le aseguró que, si seguía entrenando, se volvería un gran peleador tarde o temprano. Jin Tae, al escuchar las palabras del prota, se preguntaba si acaso era el mismo Choldu que él conocía. Sentía que había crecido mucho desde que llegaron a ese lugar. El prota, observando fijamente a su amigo, le dijo que ya sabe que es un bárbaro, y que es completamente diferente a un humano ordinario. Jin Tae, confundido, le preguntó al prota a qué se refería, qué era eso de ser un bárbaro. También confundido, el prota le preguntó a su compañero si acaso no lo sabía, no sabía que él era un bárbaro. Jin Tae inmediatamente dejó caer su comida al suelo y le preguntó si de verdad era un bárbaro. ¿Acaso era de una nación salvaje o algo parecido? Pero de inmediato comenzó a recordar todo lo que habían vivido, todo por lo que habían pasado. Choldu había hecho muchas cosas que no tenían sentido como un ser humano. El prota volvió a preguntarle a su compañero si no sabía que él era un bárbaro. Jin Tae se levantó y le gritó al prota que por supuesto que no lo sabía, y que cómo debería haberlo sabido. Sin poder creérselo aún, el prota le preguntaba si hablaba en serio. Aún así, él esperaba que su amigo lo supiera desde el principio. Jin Tae le dijo al protagonista que estaba tan sorprendido que quedó completamente confundido. Entre risas, el prota le dijo a su compañero que no necesitaba compararse con él, porque eran bastante diferentes. Un rato después, los chicos se encontraban emocionados, gritando que ya habían llegado. Nuevamente estaban cerca de la pirámide santuario y ambos llevaban consigo las 2,000 monedas. La pirámide del santuario había sido activada. Las recompensas de activación inicial fueron entregadas inmediatamente. El inventario se estaba actualizando, el del prota se expandió en 5 casilleros, mientras que el de Jin Tae en 2. Ambos chicos quedaron sorprendidos. Jin Tae, emocionado, mencionaba que activar eso era increíble. Ahora era como una especie de subespacio. El prota comenzó a decir que debía haber alguna diferencia de compensación dependiendo del número de monedas reunidas. Justo en ese momento, algo más llamó la atención de ambos chicos. La ventana emergente decía lo siguiente: bendecido por el santuario, duplica la tasa de recuperación por 24 horas. Jin Tae, emocionado, afirmaba que era un buff de recuperación y sentía que su fatiga ya comenzaba a desaparecer. Además, con esas ventajas, también podría volverse fuerte, y lo más importante, podría dejar de depender de Chogu. Era el momento de fortalecerse. Justo en ese instante, una criatura llamó la atención de los chicos. Era un grupo de orcos que venían directamente hacia ellos. Uno de ellos, el que lideraba, era el orco que el prota había golpeado el día anterior. Jin Tae, asustado, le pedía al prota que lo ayudara, que lo salvara de esa situación. Apartando a su compañero, el prota le preguntó qué pasaba, pues ahora, con las ventajas que tenía, también debía pelear. Jin Tae no podía creer lo que le decía su compañero. Aún así, observó al prota, que estaba sonriendo, y éste le pidió que no tuviese miedo, que se concentrara en pelear, ya que tenía a su lado a un bárbaro. El prota incluso le pidió que se encargara del primer orco que había llegado, mientras él se encargaría del resto. Saliendo a gran velocidad, le dijo a su amigo que él iría primero, dejando a Jin Tae bastante asustado. El chico llamó su atención y le dijo que pensaba que iban a pelear juntos. De regreso con el prota, este había cortado la distancia con uno de los orcos, esquivando su ataque con la lanza y tomando el mango de la misma. Comenzando a levantar al orco, le dijo que usar un arma contra un oponente desalmado no le parecía muy masculino. Nos mostraron cómo la fuerza bruta del prota dominaba incluso a los orcos. Le preguntó si en serio estaba utilizando un arma, mientras la criatura caía de rostro contra el suelo. Colocando su pie encima del monstruo, el prota le dijo que entonces era momento de jugar juntos. Pero sin darse cuenta, otro orco se preparaba para atacarlo. Al notar que no tenía muchas posibilidades de escapar, el prota comenzó a maldecir. Pero Jin Tae inmediatamente se acercó y empujó al oponente, afirmando al orco que él sería su oponente. El monstruo se mostró confundido por la actitud del chico. Entonces Jin Tae, colocándose frente al prota, retó al orco a que fuera por él, llamándolo bruto primitivo. Inmediatamente, Jin Tae recibió un fuerte golpe del garrote del orco, y el monstruo continuó golpeándolo una y otra vez, mientras el chico intentaba resistir.
El chico, tapándose sus puntos débiles, comenzaba a maldecir, pensando que sentía que iba a morir en cualquier momento. En eso, terminó cayendo de rodillas al suelo, pero rápidamente la habilidad de recuperación, el buff que habían recibido, se activó. La bendición del santuario tomó efecto y la tasa de recuperación se duplicó. El chico, sonriendo, pensaba que al menos la bendición le había ayudado a recuperarse rápidamente. Y ahora, bien, entonces era momento de ir por la siguiente ronda. Esquivando el ataque del orco, pensaba que no podía rendirse solo por estar asustado. Ahora más que nunca, debía ser un amigo digno de un bárbaro. El chico se preparaba para golpear al orco, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el monstruo lo golpeó con fuerza usando su garrote, mandándolo a volar hasta estrellarse contra un árbol. Hintae comenzó a pensar que se había descuidado, que había bajado la guardia y se había apoyado demasiado en la bendición. Aún así, no debía retroceder. Estaba comenzando a ver el patrón de ataque de ese tipo. Lanzándose de frente a atacarlo, le gritaba que ahora era su turno, mientras el monstruo rugía con fuerza. Observando al orco, pensó que comenzaría con un ataque descendente. Esquivando ese golpe, comenzó a decirse que se deslizaría hacia su interior, evitaría el ataque crítico del enemigo y se acercaría lo suficiente para atacarlo con su cuchillo de hueso. Con un movimiento certero, atravesó la parte inferior de la mandíbula del orco y se apoyó con fuerza para acabar con su vida. De esa forma, asestó un golpe crítico. El orco comenzó a colapsar en el suelo. El chico, emocionado al ver a su oponente derrotado, le afirmó al prota que lo había hecho, que él había vencido al orco. El prota le dijo al chico que lo había hecho excelente y además le afirmó que había crecido un poco. Tumbándose en el suelo, Hintae le dijo al prota que creía que comenzaba a comprender el truco de pelear. Luego, llamando su atención, le dijo que él también era increíble, ya que había derrotado a esos orcos con una lanza de esa manera. Justo en ese momento, una ventana emergente apareció delante del prota, llamando la atención del chico. El sistema le mencionaba que tenía una profunda comprensión de las técnicas de lanza, había desbloqueado la habilidad maestría de lanza *. Emocionado, el prota comenzó a decir que había desbloqueado la maestría al pelear con una lanza robada. El amigo del prota, sorprendido, le preguntó si hablaba en serio. Parecía ser el mismo concepto que cuando descubrió la artesanía, y probablemente fuera algo relacionado con maestrías de armas, recordando el momento en que el chico consiguió aquella habilidad por haber fabricado una caña de pescar. Entre risas, el prota preguntó si entonces usar armas los hacía aprender cosas como esas. Emocionado, llamó la atención de Hintae y le preguntó si ya se había recuperado. El chico le preguntó al prota si acaso quería buscar otra pelea, y el prota le respondió que tenía que mirar en esa dirección, si seguían esas huellas, descubrirían de dónde provenían los orcos, así que podría haber otras armas además de lanzas. Cambiando de escena, ahora se observaba a un orco que llevaba consigo un gigantesco tronco y un hacha. Una persona comenzaba a preguntar qué era ese lugar. Nos encontrábamos ahora en la aldea de los orcos leñadores. Dos personas se encontraban entre los arbustos, camufladas. Uno de ellos comenzó a decir que los orcos se veían bastante malvados. Su compañero le respondió que era por esos orcos que su ejército aún no había sido capaz de tomar ese continente. Mientras observaban, uno de los chicos comentó que, ya que eran los primeros en descubrir su base, al menos deberían conseguir algo como recompensa, ¿verdad? El otro chico le respondió que sí, que tenían que ir a reportarlo rápidamente, pero no se dieron cuenta de que alguien se acercaba por detrás. Justo en ese momento, alguien tocó el hombro de uno de los militares, causando que ambos comenzaran a gritar. Pero no era un enemigo, eran nada más y nada menos que el prota y su compañero. Los militares, al verlos, los reconocieron instantáneamente. El prota les preguntó qué era lo que estaba pasando, pues casi no los había reconocido. Uno de los militares le dijo que así es como debía verse uno al explorar territorio enemigo. Y como puede esperarse, si llegaban a ser atrapados, sería difícil regresar en una sola pieza, así que deberían irse rápido. Llamando la atención del prota, le advirtió que incluso para alguien como él, ese lugar era peligroso, especialmente por el jefe que se encontraba allí, nada más y nada menos que el jefe orco. Los militares comenzaron a decir que necesitarían una fuerza del tamaño de una compañía para encargarse de ese monstruo. Emocionado,
el prota comenzó a decir que entonces era un monstruo de verdad, y que además parecía tener una muy buena arma. Con determinación, se levantó y afirmó que esa hacha le pertenecería a él. Tanto el prota como Hintae comenzaron a acercarse al campamento. Los dos militares les gritaban que esperaran un momento. Un rato después, entre los gritos de los orcos, se observaba como muchos de ellos habían sido completamente derrotados. En medio del campo de batalla estaba el prota, ya preparado para pelear. Incluso Hintae estaba cerca, observando todo lo que ocurría. El prota le dijo a su compañero que debía descansar, porque ese combate le pertenecía únicamente a él. Mientras comenzaba a hablar en el dialecto orco, su compañero se preguntaba si acaso había aprendido a hablar orco en ese tiempo. De vuelta con el prota, él pensaba que simplemente había estado diciendo cualquier cosa, inventándoselo todo. El jefe orco, enojado, comenzó a gritarle al prota. Casi nos revelan que lo que había dicho era, en realidad, un terrible insulto. Mientras el jefe lo atacaba, repitió aquel mismo insulto, pero esta vez para el prota, quien esquivó el ataque y le dio una fuerte patada en la armadura. Sin embargo, ese golpe no tuvo tanto efecto como se esperaría. Retrocediendo, Choldu pensaba que sus manos no bastarían contra esa armadura. Y antes de que pudiera reaccionar, se dio cuenta de que aquella gigantesca hacha estuvo a punto de partirlo a la mitad. Continuó pensando que si esa hacha llegaba a darle un golpe directo, incluso con su piel de ogro no podría resistirlo. Siendo ese el caso, no tenía más alternativa. El prota sujetó el hacha al mismo tiempo que la mano del jefe y comenzó a decirle que él tomaría esa hacha, que se encargaría de hacer la suya. Fue entonces cuando nos mostraron cómo el prota había sujetado el brazo del jefe orco y lo levantó por el aire como si no pesara nada. Furioso, el jefe comenzó a gritarle al prota, pero antes de que siquiera pudiera hacer algo, el prota ya tenía su hacha en las manos. Le agradeció al jefe por aquel regalo y, mientras el jefe se desplomaba en el suelo, el prota utilizó el hacha para acabar con su vida. La sangre caía por todos lados, y entonces el sistema notificó al prota que su comprensión de las técnicas de hacha se había profundizado, había obtenido la habilidad maestría de hachas. Uno de los militares que se encontraba escondido comenzó a afirmar que eso era una locura, pues el prota había derrotado al jefe orco por sí solo. Hintae afirmaba que, como se esperaba de su Seoldu, incluso había sido capaz de derrotar a un jefe. El otro militar comenzó a pensar que realmente no era una persona común, más bien, se parecía más a un monstruo. El prota, con el hacha en su poder, comenzó a preguntar en tono desafiante quién era el monstruo ahora. Sin embargo, el militar seguía pensando que alguien como él no debería quedar libre. El sistema notificó también al prota que había adquirido un ítem, gran hacha del orco jefe.